Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de la Náusea TV. El día de hoy estoy con Rafael de la Garza, con Jesús Medina, compañeros habituales de este espacio. Queremos tratar un tema de relevancia en términos internacionales en lo que tiene que ver con la política, con los movimientos sociales en el mundo. Afortunadamente contamos el día de hoy tanto con Rafa como con Jesús, que se han dedicado precisamente a estudiar este tipo de movimientos políticos sociales que tienen que ver con la demanda, con demandas por ciertas cuestiones particulares. El día de hoy vamos a tocar movimientos que se han dado principalmente en el terreno universitario y particularmente en lo que son los Estados Unidos de América. Hemos visto en medios internacionales, en prensa nacional, aunque poco, pero también lo vemos señalado, que los últimos 15 días, digamos después de mediados de abril, aunque han existido constantemente protestas en contra de la situación que se vive en Palestina por parte del Estado de Israel, cómo se han recrudecido protestas en los últimos 15 días, las últimas 2 semanas de abril, lo que va del día de hoy. Incluso ayer veía yo la noticia de que fueron arrestados 300 estudiantes más. La cuenta ya va por arriba de 1,600 estudiantes que han sido detenidos, otros tantos que han perdido sus derechos universitarios. Pues bueno, se trata de movimientos importantes que tienen que ver precisamente con que se cumplieron ya más de 200 días de la invasión por parte del Estado de Israel hacia la Franja de Gaza, con todo lo que ello ha conllevado en términos de pérdida de vidas humanas y demás, las denuncias de gobiernos alrededor del mundo, de los gobiernos del sur global, particularmente, de que esto se trata de un caso de genocidio. Ya tocamos en este espacio la denuncia que se interpuso entre la Corte Internacional de Justicia contra el Estado de Israel. En fin, esta serie de movimientos da cuenta, bueno, de una actividad política importante en el caso de los Estados Unidos, que hemos visto cómo se ha reproducido en algunas otras partes del mundo. Algún conteo que veíamos ayer nos hablaba ya de más de 100 universidades en todo el mundo, más de 80 en los Estados Unidos, en las que sus estudiantes están encabezando protestas en solidaridad con Palestina y denunciando, bueno, algunas cuestiones en concreto contra el Estado de Israel. Para cerrar esta pequeña introducción, podríamos decir que a partir de mañana, el día 2 de mayo del 2024, está anunciado que también los estudiantes de la UNAM se van a solidarizar con este movimiento, planteando eh, un plantón en la explanada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero bueno, es un movimiento sin duda importante, de los movimientos más grandes que hemos visto en términos de protesta por parte de jóvenes en unos buenos años, y queremos abordar este tema, insisto, con dos expertos en este sentido. Le voy a ceder la palabra a Rafa para que podamos platicar un poquito de cómo se fue desarrollando este movimiento que ya lleva prácticamente cuatro o 5 meses en las calles, pero que en las últimas semanas ha adquirido matices importantes, insisto, a raíz sobre todo de la persecución judicial por parte de autoridades estadounidenses. Rafa. ¿Qué tal? Saludos Jesús, saludos Héctor, saludo a nuestros seguidores. Eh, sí, mira, en realidad el movimiento estudiantil en Estados Unidos se ha hecho visible a partir del mes de abril, marzo de abril, pero todo toda digamos, la movilización o toda la actividad en las universidades viene básicamente de octubre, es decir, desde la acción de Hamás, ¿no? Y desde entonces eh, se han venido sucediendo una serie de acontecimientos que han ido cobrando mayor fuerza y mayor visibilidad, porque en un primer momento la prensa estadounidense y mundial lo ignoró. No es que lo esté atendiendo mucho ahora, pero bueno, lo tiene que hacer, ¿no? De hecho, eh, ya hay algunas críticas como la de la amenaza naranja, ¿no? Trump diciendo que pues que esto está robando foco al problema de los migrantes, es decir, le está quitando foco a su campaña, ¿no? Porque efectivamente hay una campaña feroz contra los estudiantes de cadenas televisivas como Fox y CNN. ¿Cuál es el contexto en el que surge esto? Bueno, esto viene, si me apuran ustedes, ¿no? Hay una relación con el último gran movimiento estudiantil que fue hace casi 50 años y que fue también un movimiento estudiantil en contra de la guerra de Vietnam. Empezó precisamente en Colombia. Pero vamos, hay diferencias importantes, no es el objeto de este programa trabajar eso, pero sí tenemos que tener en cuenta que esta generación de jóvenes viene de luchas que tienen que ver, que están rodeados y que han visto, presenciado, participado, como Black Lives Matter, como toda la cuestión de las huelgas sindicales de las armadoras de autos, que también ha sido parte del contexto.
las huelgas de empleados de Amazon y Starbucks, que son jóvenes precisamente, ¿sí? Y evidentemente también la que tuvimos de los escritores y guionistas de Hollywood y de Broadway, que también, ¿no? Entonces, estamos en un contexto de una serie de luchas y de movimientos, sí, que han involucrado en buena medida a los jóvenes de la generación Z, que les llaman también, es decir, los que nacieron básicamente después de la caída de las Torres Gemelas, no, del bombardeo de las Torres Gemelas, no se cayeron solas, ¿no? Se bombardearon dos aviones. Entonces, este es un contexto en el cual estos jóvenes, que dicho sea de paso, son los jóvenes que están siendo educados para ser los capataces de las masas, porque estamos hablando de Harvard, de Princeton, de Yale, incluso de Columbia, ¿no? Que no son universidades baratas. Harvard le cuesta a usted el año $50,000, solamente de las colegiaturas, más lo que se coma, beba y lo que necesite para los estudios. Estamos hablando de $1,000,000. Entonces, ¿cómo es posible que estos que tienen el brillante futuro de convertirse en los capataces de las masas en Estados Unidos y de buena parte del mundo, están protestando? ¿Sí? ¿Por qué? Esto nos muestra precisamente una crisis interna, ¿no? En donde no hay actores políticos que quieran alzar la voz contra el genocidio en Gaza y, a final de cuentas, son estos estudiantes de élite, las élites de los jóvenes estadounidenses, los que han salido a protestar. Entonces, desde octubre tenemos una serie de acontecimientos porque ya en las universidades hubo profesores que se decantaron con respecto a la situación en Gaza y al ataque de Hamas. Y en diciembre hay una serie de conferencias en la Cámara de Representantes convocadas por el Comité de Educación de la Cámara de Representantes, donde citan a tres rectores de la Universidad de Harvard, UPenn, en Pensilvania, y MIT. Y básicamente los representantes son los sionistas, los peores sionistas que te puedas imaginar, preguntándole a los rectores que dónde estaban cuando no tres o cuatro maestros por decir, Columbia tiene 4,500 maestros, ¿no? De tres o cuatro maestros que se pronunciaron o pusieron en sus blogs que qué bueno que jamás había atacado, etcétera, etcétera. Entonces se fueron encima, ¿no? Básicamente para decir cómo es posible que las universidades tengan profesores, qué van a hacer con eso, etcétera. Si usted ve las comparecencias, pues es un macartismo reeditado, ¿no? La agresividad de los representantes, los rectores, pues como es su chamba, así como calladitos, aguantando vara, ¿no? Pero los representantes no tenían las respuestas, ¿no? Convincentes que querían obtener. En todo caso, hay renuncias y en la Universidad de Pensilvania, por ejemplo, ya el 9 de diciembre, después de la renuncia de su rectora, nombran a una presidenta del consejo, una presidenta interina del consejo de UPenn, que son como este grupo de notables que junto con el director o el rector dirigen la universidad, que se llama Julie Platt. Y Julie Platt es en realidad, ¿sí? Presidenta de la Federación Judía de Norteamérica, ¿sí? Y esa federación, recabó $500 millones para Israel. Bueno, pues esta es la persona que pusieron, una de las rectoras. Luego tuvimos también un hecho triste, que es tres estudiantes, ¿sí? Que fueron baleados por un señor que salió de su casa, los vio con una cofilla y les tiró balazos, no los mató de milagro, uno de ellos no puede caminar, ¿sí? Estos jóvenes estudiaban en la Universidad de Brown, en Rhode Island, en Pensilvania y en el Trinity College de Connecticut, los tres de ascendencia semita, y digo semita porque los palestinos semitas, no, no lo vaya usted a olvidar. Luego también tenemos al niño palestino estadounidense que es apuñalado por su vecino que le rentaba la casa al grito de mueran los musulmanes, en la casa del niño. Sí, lo apuñala y lo mata y ataca a la mamá. Entonces, usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el movimiento estudiantil? No, pues lo que estamos viendo es que hay un contexto, ¿sí? De linchamiento y de polarización generado sobre todo por los medios de comunicación,
Y finalmente la autoinmolación de este joven Aaron Bushel, que era miembro de las Fuerzas Armadas, creo que de la Fuerza Aérea estadounidense, que se prende fuego como los bonzus vietnamitas, los 60s y 70s, enfrente de la Embajada de Israel en Washington. Sí, entonces, estos son algunos de los acontecimientos, los más visibles. Mientras tanto, lo que tenemos es una movilización en las universidades que van a desembocar en lo que un senador conservador llamó las pequeñas Gazas, ¿no? Pequeñas Little Gaza, que es los campamentos, emulando precisamente los campamentos de refugiados de palestinos, ¿no? Entonces, creo que todos estos antecedentes, ¿sí? Y el más reciente, que son ayer precisamente en la noche, se invadió uno de los edificios de Columba y se detuvieron alrededor de 250 estudiantes que estaban adentro. Como decía Héctor, ya la cuenta va alrededor de 1,000 o más de 1,000 que han sido detenidos. Entonces, en realidad, el contexto es un contexto que ha venido escalando, que ha venido escalando, que se ha venido extendiendo por toda la Unión Americana. Aquí tenemos, insisto, alrededor de 100 eh, eh, universidades y que ha generado una enorme polémica al interior de Estados Unidos en un contexto electoral, déjeme decirle. Además, entonces, bueno, creo que, que este movimiento hay que tomarlo muy en serio, más allá de los resultados que pueda tener, porque ya logró captar, ¿sí?, la imaginación y la atención de los estadounidenses y de buena parte del mundo. Y es por eso que ahora tenemos en Valencia, acaban de abrir un campamento, la UNAM lo discutió hoy, ¿sí? Francia que tuvo movilizaciones también. En fin, entonces, pues, en realidad tenemos, ¿no?, un movimiento que más allá de cómo termine, ya logró un éxito inmenso, porque además, como dicen los senadores conservadores, además ya se suspendieron graduaciones y acontecimientos y el otro. ¿Cómo es posible? Eso es darle la razón a los terroristas, etcétera. Entonces, insisto, normalmente la gente dice, no, no van a lograr nada, no, 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 ya lo lograron, porque acuérdese usted que los movimientos lo que quieren es poner en discusión en una sociedad temas que el status quo y los poderosos no quieren poner en discusión. Y eso es algo que ya logró el movimiento estudiantil. Yo dejaría esa parte por aquí para continuar en el siguiente segmento. Gracias. Creo que podemos continuar por ahí, ¿no? Por esa discusión, digamos, a nivel teórico de lo que implica, de lo que ha supuesto este movimiento, Jesús. Sí, claro, gracias. Justamente de lo que Rafa habla es de lo que en la escuela norteamericana, justamente de movimientos sociales, llamamos estructura de oportunidad política, ¿no? Más allá de algunas visiones esquemáticas un poco en torno a al concepto, lo cierto es que justamente estamos teniendo un entorno político, económico y social que está motivando o está posibilitando, digamos, ciertos puntos de desacuerdo por parte de estos sectores estudiantiles que se vinculan sobre todo, ¿no?, con un entorno de guerra sin precedentes que, digamos, también es difundido por medio de algunas redes sociales, no todas, muchas banean estos contenidos, pero que está la información, digamos, presente para los estudiantes, en un entorno, por supuesto, de crítica al gobierno de Biden desde antes de todo este proceso. Ya hablamos de que tiene menos del 30% de aprobación, una crisis económica y política en el país en medio de un periodo de elecciones, ¿no? Entonces, todo este entorno de oportunidad política con, digamos, todos los antecedentes que mencionó ya Rafa, pues, digamos, vienen a estallar en lo que podríamos llamar un evento precipitante, ¿no? Que va a ser justamente a inicios de abril con la expulsión y la represión a protestantes en Colombia. Recordemos que no eran muchos los que estaban protestando, así empiezan todas las protestas. No siempre son las grandes masas al inicio, pero justamente esta respuesta por parte de las autoridades criminalizando la protesta hace que estalle a nivel nacional, que todos estos grupos dispersos a nivel nacional empiecen a tener, digamos, mayor apoyo por parte de algunas masas y sobre todo pues en entornos justamente, ¿no? Donde vemos el creciente número de asesinados en Palestina, ¿no? Entonces,
Esto nos permite, digamos, que lleguen a un proceso. Ahora bien, yo no considero que podamos hablar todavía de un movimiento social. ¿Por qué? Porque si bien vemos muchas protestas a lo largo de todo Estados Unidos, no estamos viviendo un factor que es central, que es una organización, no necesariamente centralista, no necesariamente directiva, con líderes bien delimitados, pero sí que vincule a las protestas a nivel nacional. Hasta ahora no tenemos eso. No obstante, lo importante aquí es que sí tenemos ya objetivos delimitados que comparten básicamente todos los protestantes a lo largo del país. ¿Estos cuáles son? Podríamos delimitarlos en tres. El primero ha sido que las universidades detengan sus inversiones en empresas que apoyen a Israel o que intercedan directamente en la guerra. También detener las relaciones, digamos, diplomáticas o educativas con otras universidades en Israel. Y el tercer factor, que digamos que es el más fácil y al que las universidades han estado accediendo, que es, digamos, exigir un cese al fuego en la franja de Gaza, ¿no? Que es, digamos, lo más sencillo. Las demandas, recordemos, y esto va un poco en la mano de lo que decía Rafa, no siempre son cuestiones concretas que se tengan que lograr. Ojo, porque muchas veces tendemos a pensar que los objetivos son cuestiones, digamos, que se pueden lograr en un día. No obstante, a esto subyace, digamos, un trasfondo, ¿no? Que es justamente que estos jóvenes, por medio, digamos, de esquemas de interpretación de la realidad que han construido, ven esto como algo ante lo cual pronunciarse, ¿no? Y asimismo, a partir de esto y de sus características particulares, construyen un repertorio de protestas. Hasta ahora, las protestas se han centrado sobre todo en lo que podemos llamar un repertorio modular, es decir, que es ampliamente conocido a nivel mundial, que son las acampadas, ¿no? Los protestantes se han centrado en, digamos, tomar espacios dentro de las universidades. Hace unos días, por ejemplo, la Universidad de Columbia, que fue la principal que inició todo esto, tomó el Hamilton Hall, un espacio muy importante e incluso muy simbólico dentro de la universidad. Y esto no es, porque a veces la gente tiende a decir, bueno, y ya con eso se acabó la guerra, con que tomaran eso, con que cierren el puente y obstaculicen el paso, se acabó. No, justamente es porque los repertorios están vinculados a atraer, digamos, la atención tanto de los antagonistas, en este caso los miembros de las juntas directivas de las universidades y el gobierno de Estados Unidos, pero también atraer la atención de las audiencias. Los universitarios saben que tienen que atraer la atención y poner justamente el tema dentro de la opinión pública para tratar de hacer justamente esta presión social y civil contra las autoridades, ¿no? Yo considero nuevamente que no podemos hablar todavía de un movimiento, no hay, digamos, estructuras organizativas muy bien delimitadas, ya ha habido grupos de estudiantes que se han reunido con las autoridades, obviamente, y obviamente tienen organización, pero falta justamente que den este otro paso y que estoy seguro que lo darán hacia esta coordinación a nivel nacional. Esto es natural, todos los movimientos empiezan así, a veces escuchaban mucho esta crítica, ¿no? Donde, bueno, es que primero pedían algo y después pedían algo más. Eso es natural en los movimientos y vamos a empezarlo a ver, que estos universitarios, además de pronunciarse en torno a la guerra y de pedir cuestiones digamos, generales como las que están pidiendo, van a centrarse en cuestiones particulares. En algunas universidades, por ejemplo, ya empezaron a presionar para que las autoridades reflejen más abiertamente en qué ocupan su dinero, en dónde se está llevando las inversiones y qué están haciendo con ellas. También han empezado, por ejemplo, a investigar los intereses económicos de los congresistas. Ya hay redes importantes que han señalado, ¿no? Cuánto dinero algunos lobbies en pro, digamos, de la guerra en Palestina han, digamos, financiado a muchos políticos que están a favor justamente del envío de tropas, de misiles, de armas y de dinero a Israel. Entonces, sin lugar a dudas, se está gestando, digamos, un proceso de organización social muy grande y muy importante, y sobre todo, y con esto lo dejaría, eh, impulsado sobre todo con la respuesta de las autoridades, que ha sido cuál, tratarlos como criminales. Y no hablamos solamente de las críticas, hablamos de que el día de ayer entraron al edificio tomado al Hamilton Hall en la Universidad de Columbia con un equipo prácticamente de SWAT y con francotiradores apostados en la parte de arriba. Esto genera justamente que se empiece a criticar más
y cuestionar más si Estados Unidos en verdad es el país de la democracia y la libertad. No, no, perdón, me recuerda muy, es la misma estrategia, yo tengo la experiencia, no sé, del 99 en la UNAM. Están manejados, hay gente que los está moviendo, ¿no? Y entonces resulta que jamás agradeció y felicitó a los estudiantes, y entonces todos dijeron, ya ven, jamás es el que lo está pagando, cuando los movimientos no tienen control de las adhesiones, pues, o sea, pues ahora sí que bien podrían decir, no me ayudes, compadre, pero ellos no tienen ese control. Entonces se está tratando de criminalizar al estudiante, ¿no? Básicamente para que en la opinión pública se vea como natural que se les detenga, incluso que se les golpee y se les reprima. Pero no solo están haciéndolo con los estudiantes, también están haciéndolo con los profesores. No, ayer agarraron a un profesor ya grande, ¿no? De la tercera edad y lo tiraron al suelo como saco y lo esposaron. Es decir, cuando en realidad un uso de fuerza excesiva para un hombre que no tenía con qué oponerse, ¿no? Ahora bien, efectivamente, falta esta unión que ya se está discutiendo, que es la unión de los campos, que es la misma táctica que siguen los palestinos en Gaza y en Cisjordania. Es decir, todos los campos tienen cierta autonomía, pero vamos a tratar, ¿sí? No de formar una burocracia que nos diga qué hacer, sino de ponernos de acuerdo para llevar acciones coordinadas y tener un mayor impacto. Yo no dudo que lo vayan a lograr, a menos de que la represión sea atroz. ¿Sí? Y esto es probable porque lo que vimos en el Hamilton Hall, pues es eso. Ahora, ¿y por qué ese uso desmesurado de la fuerza? En Texas, la Guardia Nacional a caballo armada para crear terror y miedo. Es la típica y vieja táctica de intimidad, ¿sí? Y claro, no faltan que descalifiquen y digan, no, es que es puro rollo woke, estos chavos son puro rollo woke, y mira que, y efectivamente, muchos de ellos son cuadros feministas, cuadros que apoyan a los migrantes, cuadros que están, en fin, evidentemente, ¿sí? Pero en este momento están encontrando un punto de unión todos, y están todos en el mismo campamento, cuando eso no sucedía normalmente, porque, pues, las feministas por un lado, en fin, no era tan sencillo, ¿no? Entonces, esto está generando, ¿no? Está catalizando estos movimientos y es aquí donde podemos encontrarnos, entonces, sí, con una actividad que realmente ponga en discusión, justo en un momento electoral, cuál es el papel de Estados Unidos, no solamente frente a Gaza, sino también frente a Ucrania y a las guerras en general. Porque lo que estamos viendo y lo que están viendo los muchachos, porque son la inteligencia de ese país, es que todo ese dinero que da el Congreso a Ucrania y a Israel es dinero que regresa para pagar las armas que las corporaciones yanquis le venden a Ucrania. Usted no vaya a pensar que les regalan el dinero, ¿no? Se los dan para que les compren a ellos. Y son muchas de esas empresas las que tienen y dan donaciones a las universidades, ¿sí? Para condonar impuestos, para lavarse la cara, para lo que usted quiera. Entonces dice, pues, ¿cómo es posible que recursos públicos, ¿sí? Acaben siendo privatizados precisamente por los halcones y por las grandes corporaciones que viven de la guerra? Entonces, esto está tocando un punto que va mucho más allá, insisto, del genocidio en Palestina, que sin duda es el detonador, ¿sí? Pero básicamente lo que está poniendo el dedo en la llaga es esta vocación guerrerista, ¿no? Y catastrofista de Estados Unidos, que además está empobreciendo al pueblo estadounidense, ¿sí? Entonces, esa es una crítica muy profunda y que comparten muchos actores en Estados Unidos y no digamos en Latinoamérica, ¿sí? Muchos. Entonces, esto puede ir evolucionando, como dice Jesús. Efectivamente, estas discusiones ya se están dando en los campus, están saliendo por redes sociales. Estamos hablando de chavos que son básicamente nativos, que crecieron con todo este desarrollo y que tienen recursos económicos. No, no son estudiantes pobres, que estén, no. Seguramente hay becados, claro. Entonces, las amenazas han ido desde la violencia, la expulsión, las detenciones.
ya están revisando a los estudiantes extranjeros, a ver si tienen visa. ¿Cómo no van a tener visa si están pagando $50,000 al año, compadre? ¿Cómo crees que va a ser un compa de acá, qué te gusta, de Michoacán, del campo, que se peló y pues está trabajando de albañil y está estudiando en Harvard? Pues digo, por favor, no la muelen. Es obvio que no. Entonces, creo que muchas posibilidades. No digamos que esto puede generar un cambio en las opciones electorales, de hecho ya se está midiendo eso también, sino que puede ser un movimiento que logre realmente unificar y generar un polo de oposición a la dupla de partidos, ¿no?, que han manejado el país por tanto tiempo. Entonces, digo, más allá de que, insisto, los estudiantes son pacíficos, pues para muchos no, pues son bien fresas, pues si mira, nomás se la pasan bailando y para allá y para acá. En realidad, su lucha tiene una proyección que va mucho más allá, y esto también es consustancial a los movimientos que yo llamaría antisistémicos. Este puede convertirse en un movimiento antisistémico en términos de cómo funciona el sistema político y económico en Estados Unidos. Claro. Y ojo, también hay que tomar algo en cuenta. No nos conviene tampoco hacer apología de los movimientos sociales, ¿no? De las protestas. Esto es algo que es un proceso y justamente también vamos a empezar a ver, estoy casi seguro, conflictos internos, porque son grupos muy heterogéneos. Como decía Rafa, hay puntos en común que los están uniendo, pero también son diferentes. Entonces, a la hora de que esto empiece a organizarse cada vez más, va a haber conflictos internos, porque así se relacionan los sujetos en los movimientos sociales, no solo hablando bonito y poniéndose de acuerdo y aventando flores, también peleándose internamente para ver hacia dónde van, qué rumbo toman. Y eso lo vemos, por ejemplo, muchos estaban en contra de la toma del Hamilton Hall, porque puede verse tal vez como algo violento, ¿no? Entonces, estas son cuestiones que se van a ir dirimiendo, pero que sin lugar a dudas, como señalaba Rafa, y ya entrando un poquito en la perspectiva, no sé qué les pareciera, justamente están generando ya cambios, ¿no? Los movimientos no solamente se pueden evaluar a partir de si logran sus objetivos directos. Difícilmente, yo considero, las protestas van a lograr que las universidades renuncien a esas inversiones y a esos financiamientos. No creo que sea posible. No obstante, van a llegar a puntos en común tal vez que puedan sacar algunas conquistas y sobre todo, como decía Rafael, efectos que no son tan fáciles de medir. Los teóricos de los movimientos sociales últimamente se han enfocado en esto y han hablado, por ejemplo, de efectos político-culturales, cómo una actividad de protesta puede generar que una generación completa se politice de la noche a la mañana en torno a temáticas que antes tal vez no estaban presentes para ella y que genera a su vez efectos en la opinión pública, no solo vinculados a los procesos electorales, que por supuesto son muy importantes, sino también, en este caso, por ejemplo, a que se critique el sistema bipartidista en Estados Unidos, que ha sido históricamente, digamos, lo que ha mantenido el control ahí. Entonces, ese tipo de cuestiones ya las estamos viendo. También, por ejemplo, cómo se vinculan con la oposición a que se banee TikTok, porque justamente lo que plantean es en Facebook, en Meta, en todo esto, nos banean toda la información sobre Palestina, pero en TikTok no. Entonces, justamente se amplían, digamos, los horizontes de perspectivas y un factor más que me gustaría incluir, que considero que va a tener un efecto como resonancia, que es el factor biográfico. Estos jóvenes que se están movilizando, si bien, como decía Rafa, ya tuvieron un poco la experiencia del Black Lives Matter y etcétera, ahorita están teniendo una experiencia de organización donde ellos son el centro, ellos son quienes tienen que tomar las decisiones y organizarse. Y eso es, sin lugar a dudas, un aprendizaje a nivel biográfico que va a cambiar sus cursos de acción. A muchos de ellos los va a hacer entrar a la política institucional, a muchos de ellos los va a hacer crear organizaciones populares, organizaciones civiles dentro de Estados Unidos. Y esto, sin lugar a dudas, cambia todo el pulso, digamos, de la política y de la sociedad en un territorio tan necesitado justamente de este tipo de acciones, ¿no? Sí, mira, si tú ves, por ejemplo, el movimiento de los 60s y 70s contra la guerra, ¿sí? El asesinato de Luther King, todo lo que Malcolm X, todo lo que era el movimiento por los derechos civiles que confluye con el pacifista, pues hay mucha gente que dice, no, pues si esos güeyes se acabaron yendo a México a meterse hongos,
a ponerse hasta el copete. Hubo un cambio generacional, ¿sí? Del cual surgieron movimientos, y no lo digo yo, esto lo dicen, ¿no? Estos estudiosos, ¿no? Eh, Surgieron 4 movimientos fundamentales de esa coyuntura, que además fue una coyuntura también mundial. El ambientalismo, el feminismo, ¿sí? Los movimientos juveniles y los movimientos identitarios, movimientos que tienen que ver con étnicos. Esto lo dice Castells y lo dijo hace mucho, pues sí, no creo usted que me lo estoy inventando. Y fue precisamente por este cambio, hasta cierto punto, podríamos decirlo, parafraseando a una escuela histórica, de las mentalidades, ¿no? De cómo la gente ve y percibe el mundo. Sí, sin duda que muchos de esos acabaron básicamente en Wall Street y en las grandes corporaciones, no lo dudamos, pero muchos otros fundaron organizaciones, ¿no? Que sirvieron, ¿no? Para ayudar a sectores vulnerables, para impulsar políticas en el Congreso. Algunos de ellos incluso llegaron a ser congresistas, gobernadores, etcétera. Entonces, bueno, esto es fantástico. La última acción que hubo en Nueva York, con esto termino, se juntaron nada menos y nada más que 3 criminales de guerra, Bush, Clinton y Biden. Juntaron $500,000 porque el boletito para entrar al auditorio era de 50, 80, no sé cuántos, ¿no? Y ahí mismo, en ese lugar tan exclusivo, se metieron los jóvenes y ahora sí que, perdone la expresión, o los pericos le cagaron el palo a estos 3 criminales de guerra en un acontecimiento histórico para los demócratas porque nunca se había logrado juntar tanta lana en un acto único para las campañas. Entonces, digo, nada más para que lo vean, ¿no? Y justo con estos 3 que han sido los que han, sí, impulsado de manera, ¿no? Señaladamente Obama, una política de Estado, que es la guerra perpetua como política de Estado, para financiar al complejo militar estadounidense que tiene fuertes ligas con Israel, pues, cómo no, imagínense. Entonces yo creo que, digamos, habrá que estar atentos, efectivamente, yo no puedo negar que me siento un poco entusiasmado porque esto puede tener impacto también en México, pero no me chupo el dedo ni pienso, ¿no? Ni echo la casa por la ventana, ¿sí? Pero insisto, más allá de lo que venga, que a pesar de la represión, yo creo que esto va a escalar porque el agravio va creciendo, va creciendo. Ayer también en UCLA, en la Universidad de California en Los Ángeles, mandaron un grupo de golpeadores, ¿sí? Así, en la típica, yo es como déjà vu del 99, incluso del 86 en las huelgas que a mí me tocaron en la UNAM. La prensa, no, bueno, si tú ves a Fox, no te la acabas, porque además también hay estudiantes bien portados que dicen, no, pues es que no se puede caminar por el campus y estos hacen pipí en los jardines. Imagínese, estamos en exámenes finales. Oiga, usted, ¿no? Pues, ¿cuándo? Pues sí, ya lo escuchamos antes. Es la misma táctica, ¿sí? Entonces, bueno, insisto, creo que ya el solo hecho de que lo estemos discutiendo ahora, porque no nos tardamos, sino que estábamos como en la expectativa a partir de mediados de abril, que fue cuando empezó esta situación, este agravio que tú dices, o este hecho detonador, ¿no? Y dijimos, bueno, pues a ver, ¿no? Pero la cosa no ha parado de crecer. Y ya los medios de comunicación estadounidenses y globales, usted ve a Al Jazeera, ve a RT, ¿sí? Incluso la BBC, pues están entrevistando a los estudiantes en los campamentos, están ahí, tiempo completo, en la noche, en la mañana. Entonces, esto es un primer paso fundamental y veremos hasta dónde llegan su organización y el impacto de sus acciones. Eso es lo que estamos por ver. Sí, de acuerdo. Y sobre todo en términos acumulativos, ¿no? Porque efectivamente no es lo primero que vemos. Tuvimos lo de Black Lives Matter, pero pues, y yéndonos un poquito más para atrás, tuvimos ya Occupy Wall Street. Incluso pensando que hace 4 años la campaña de Bernie Sanders alcanzó un cierto logro mucho más significativo de lo que una propuesta dentro del mismo Partido Demócrata, pero tirada un poco más hacia la izquierda, hubiera podido alcanzar en otros momentos, ¿no? Entonces, todas estas situaciones se van acumulando pensando en cómo comenzábamos la plática y lo señalaba Jesús
Jesús, en que Estados Unidos es un país en crisis estructural, sistémica, y que estas juventudes, bueno, de una u otra forma, efectivamente se trata de juventudes liberales, de clase media alta. La cuestión de clase sigue estando más o menos invisibilizada, no son las grandes protestas de trabajadores, pero sin duda todos estos movimientos pueden ir conformando una situación política distinta, pensando precisamente en que los partidos demócrata y republicano pues no representan ya absolutamente a nadie, ¿no? Y que están en decomposición. Y bueno, la amenaza naranja, como lo menciona Rafa, pues es la muestra perfecta de ello. Y veremos, Perdón, ¿no? Probablemente. Ujú. perdón nada más, en realidad, si te fijas, lo podemos ver desde otra perspectiva como un conflicto generacional, porque lo que tenemos en el poder es una gerontocracia. Termina, termina siendo eso, sí, Son dos ancianos. Y claro. si tú ves el promedio de edad de los senadores, pues estamos hablando que o sea, el promedio es casi los 70 años. O sea, Sí, por entonces, eso decía yo, esta gente es la que tenía hermanos mayores en Occupy Wall Street hace 10 años, por ejemplo, ¿no? Gente de 30 años para abajo, sin oportunidades de empleo, con una crisis en la educación, como decías, es una minoría la que accede a la educación universitaria en los Estados Unidos, precisamente claro, por esta forma de comprender el sistema. Y para completar ese círculo que planteabas tú, se le aprueba dinero a Israel, ese dinero regresa a las armas y las empresas están llenas de ese lobby sionista, ¿no? Por ahí también no confundir el antisionismo con el antisemitismo, porque el propio Netanyahu y personajes de la derecha internacional han estado señalando que se está fomentando un antisemitismo en los campos estadounidenses, lo cual es una mentira absoluta, ¿no? El sionismo es un ¿no? movimiento político, Incluso al interior de la clase política, ya ves el discurso que se aventó Netanyahu precisamente para descalificar a los estudiantes claro, como terroristas y compararlos con los fascistas de los años 30, ¿sí? y respaldado La por los clase grandes política, personajes republicanos, el speaker del Congreso, sí. hay políticos que dicen, pero es que no es posible que este señor nos esté dictando política interna. Si es que no, pero es que hasta ahora se dan cuenta si tienen décadas haciéndolo. No, Tienen pero décadas con lobbying poderosísimo, creo que controlando. justamente lo importante es eso. A ver, creo que a veces no dimensionamos el nivel de control mediático y político ideológico que hay en Estados Unidos. O sea, creo que como todo el mundo sabemos lo que es Estados Unidos, creemos que los estadounidenses se dan cuenta, pero no es así. No es así porque tienen muy bien controlado. Ahorita, por ejemplo, los videos donde van con sus congresistas, ¿no? Porque allá en Estados Unidos puedes hablar con tu congresista y pedirle cuentas, ¿no? Cuando van y les dicen, los congresistas lo que les dicen es, tú no eres mi votante. Si no piensas como yo, punto. Entonces, se está cuestionando el nivel de democracia que Estados Unidos tiene, la capacidad y los intereses que tienen los congresistas. Y ojo, también se vienen las represiones legales. Hace unos días se habló de que los políticos tratan de pasar una nueva ley, la Antisemitism Awareness Act, perdón por mi calidad de inglés, que cambia el significado de antisemitismo y ahora están planteando que la crítica a Israel, cualquier crítica al Como Estado de Israel Estado, va a ser como considerado Estado, sí. antisemitismo. Eso es censura, eso es No, Jesús, eso es Orwell. Eso es George Orwell en 1984. El poder de nombrar las cosas. O como decía el conejo a Alicia, ¿no? No, lo importante no es qué se dice, sino quién lo dice. Entonces, Pues no es ahora por ficción, no es ley, ficción, no sí, es ficción, es McCarthy, como o sea, decías, ese es Red va, Scare, sí. van a hacer una ley para determinar el significado. Digo, no, no, hombre, pues ya dices, lo que te muestra la debilidad del sistema, porque antes se aplicaba por los medios, ¿sí? Y la gente lo asumía, el fascismo, el comunismo, pero ahora necesitan además de la fuerza del garrote legal, ¿no? Para que entonces, Pero lo hemos para dicho, lo poder hemos dicho varias acusar a la veces. gente, Lo ¿sí? hemos Para dicho, esa muestra de acusarlos, fuerza es muestra de debilidad. El hecho de tener que usar el ¿sí? garrote es muestra de debilidad, de descomposición, y seguramente vamos a ver cambios importantes en los próximos años en este sentido. Creo que la podemos ir dejando por aquí para no alargarnos más, algún comentario en específico que quieran hacer. Y bueno, estar pendientes, seguramente el día de mañana, insisto, está anunciada para el caso de la Universidad Nacional aquí en México. Otras universidades tendrían que reproducir el ejemplo en mayor o menor escala, pero seguiremos pendientes y analizarlo si es que se nos da la oportunidad de que pueda tener ciertas repercusiones en México para ver un poquito más de esa vida política que a veces se echa en falta, ¿no? Pero bueno, estamos por aquí pendientes. Muchas gracias a todos. Las recomendaciones de siempre, un like al canal, la suscripción, compartir el contenido, dejarnos alguna sugerencia, algún comentario. Y estamos por aquí para la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.